Esto y otros temas con nuestro invitado de esta mañana, Luis Taiz, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ha cambiado bastante el clima en el Congreso de un día para otro, ¿no? Porque lo que vimos el lunes fue un desencuentro, ¿verdad? Muchos calificativos incluso entre unos y otros, teniendo al propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, como protagonista de estos desencuentros, ¿no? Pero finalmente están empezando a caminar las propuestas del Ejecutivo. ¿Qué espera que podamos, cómo es que podemos llegar al 28 en esta relación legislativo-ejecutivo que ha sido tan tensa en los últimos... Bueno, yo creo que la relación ejecutivo-legislativo por ahora está en manos del Ejecutivo, ¿no? O sea, es el Ejecutivo el que realmente le está marcando el paso al Congreso. Y el Congreso, por más que digan que son independientes, que qué sé yo, que no sé cuánto, ahí los vemos trabajando todos desesperados, rapidísimo, aprobando cualquier cosa para poder cumplir con estos plazos que se han fijado. Yo creo que se están aprobando cosas a la carrera y cuando las cosas se aprueban a la carrera, pues no se han pensado suficientemente ni se han sopesado lo suficiente. Cuando uno cambia con la Constitución, hacen cambios constitucionales, uno tiene que pensarlos muy bien, porque la Constitución no es para estarla cambiando a cada rato, no solamente como forma, sino no se puede estar cambiando a cada rato, porque es difícil cambiarla. Son 87 votos en 2 legislaturas, ¿se da cuenta? Hoy día está facilitado por los fujimoristas. Si no existieran fujimoristas, yo le digo, no sería posible cambiarlo. ¿Por qué? Porque por lo menos tienen un bloque de 55 votos. Están votos ¿Te asegurados. das cuenta? Entonces, mientras que yo recuerdo en otros gobiernos, no se pudo hacer ningún cambio, a pesar que habían propuestas y discusiones y eso, ¿no? Entonces, la verdad que el Congreso sigue sin personalidad, sigue cumpliendo un mal papel. Lo cual no libra al Ejecutivo de hacer lo mismo. O sea, realmente nuestro país está un poquito al garete, diría yo. Se está imponiendo entonces el Ejecutivo, aunque el Congreso lo quiera disimular. Claro, pero el Ejecutivo se está imponiendo en lo que no debiera. Ojalá se estuviera imponiendo para generar desarrollo. Ojalá se estuviera imponiendo para que los proyectos empiecen a funcionar. Ojalá se estuviera imponiendo para que la economía crezca. Pero no. Vemos que la economía está en su peor momento en los últimos 10 años. Entonces, en esas circunstancias, pues todo esto al final está haciendo que entre ellos están mirando el ombligo, entre los políticos en el Ejecutivo y los políticos en el Congreso, se anda mirando el ombligo y no miran las necesidades de la población. Y la población cada día tiene más necesidades, cada día hay menos empleo, o sea, el desempleo ha aumentado, cada día los recursos alcanzan menos porque el costo de vida ha subido, cada día hay más necesidades, cada día hay más gente, hay más jóvenes que no tienen qué hacer, ni estudiar, ni trabajar. Entonces, ¿quién está ocupándose de eso, por favor? ¿Quién? Para eso les pagamos a todos estos señores. Para que trabajen para eso, no para que trabajen para sus propios egos. Uno de los cuestionamientos que más se ha escuchado de diferentes, además, tiendas, ¿no?, y sectores contra el presidente Vizcarra es que está muy preocupado en la tribuna, ¿no? ¿Y qué significa eso? Darle circo a la gente, pues. Y bueno, enfrentarse con el Congreso es ciertamente un circo que la gente consume, ¿no? Y bueno, se descuidan otros temas básicos y esenciales que usted les ha mencionado. Es que yo creo que el presidente Vizcarra nos ha mostrado su incapacidad para manejar el país. Lo digo así de frente. Se hablaba mucho que él había hecho un gran gobierno en Moquegua. Por favor, Moquegua es de este tamañito y tiene un montón de dinero. ¿Y qué cosa se hizo? ¿Comprar computadores y hacer algunas escuelas? No, pues... No se fue objetivo ese análisis. No, fue parte de la propaganda de PPK para poder poner a alguien de... un provinciano, como dijo Bruce. Así es, así es. No tan blanco. Entonces, pero el tema es que él, que ha tenido todas las posibilidades de pasar a la historia,
¿Por qué? Porque no tenía compromiso con nadie cuando asumió el poder. A menos que sí lo haya tenido con algunos que no sabemos, ¿verdad? Pero no tenía en principio compromiso con nadie. Segundo, estaba libre, todo el mundo lo estaba apoyando. ¿Por qué? Porque el gobierno de PPK no había sido bueno y en consecuencia lo estaban apoyando. ¿Y qué cosa hizo? Absolutamente nada. O sea, ustedes han visto, ya con PPK estábamos mal, nos estábamos endeudando, la economía ha bajado. Con él, peor todavía. Seguimos endeudándonos y la economía sigue bajando. Y los proyectos además no se hacen. Entonces, tampoco hay una tasa de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que tratan de tapar el sol con un dedo? Cuando en los meses de octubre, noviembre, diciembre, le pasan el dinero que le sobra a todos los ministerios, se lo pasan a los gobiernos regionales para culparlos a ellos de que no han gastado. No han hecho nada. Yo fuera gobierno regional no lo aceptaría en esa época. Entonces después el Ministerio de Economía dice, pues es que los gobiernos regionales no ejecutan. Mentira, oiga, hay ministerios que no han gastado pero ni el 20% y estamos en el mes de julio. Claro. Entonces, ¿dónde está el interés por los ciudadanos peruanos que tienen los políticos que están hoy día ejerciendo el poder? ¿Qué esperaría entonces del discurso presidencial del 28 de julio? Yo no espero nada. Yo no espero nada porque han comprobado que no tienen idea de qué hacer. Sería hacernos una falsa expectativa. Pero, por supuesto, ahí ve la CONFIEP, la nueva directora de la CONFIEP, ¿no es cierto? Salió, les hizo una propuesta que puede ser buena, mala, regular, qué sé yo, pero sobre esa propuesta había que construir y tomar decisiones. No se ha hecho. Esa propuesta podría servir como una agenda de desarrollo para que se marque la agenda legislativa, la agenda del Ejecutivo y la agenda empresarial para lo que queda del gobierno. No se ha hecho. Entonces, tiene todas las posibilidades y no hace nada. ¿De qué se preocupa? ¿De las encuestas? ¿Para qué? Con las encuestas no va a pasar a la historia, va a pasar como el peor presidente de la historia del Perú. Ahora, esto a veces llama la atención porque no se condice con cierta aprobación que sí tiene, ¿no? De parte de la población, y por eso decía yo, jugando para la tribuna. A ver, mire. ¿Cómo esto puede resultar eficiente o eficaz es que para sus intereses? Golpear al fujimorismo siempre da puntos. Golpear al Congreso siempre da puntos. Entonces, ese es su. A eso se reduce la política. Pero por supuesto. Ahora, usted ha dicho una expresión importante. Ha dicho, el Congreso está aprobando cualquier cosa. Y lo que está aprobando son las reformas, mal llamadas reformas, porque en realidad le queda grande hablar de reforma a estos proyectos ¿no? que ha presentado el Ejecutivo. Pero, o sea, este grupo. Pero ¿no creen estos proyectos como algo que vaya a cambiar la situación política del país? No, tampoco es así. No es que no va a cambiar nada. Obviamente que si hay cambios se producen algunas cosas. No sé si llamarlos avances realmente. Ya. Pero, por ejemplo, yo le digo, este grupo que hizo, como liderado por Tuesta, que nunca ha estado en un partido político, que no sabe cómo funciona un partido político, que lo ha leído en algunos libros a lo mejor, ¿me entiende? O el señor Tanaka, que tampoco en su vida ha participado en vida política. ¿Cómo puedes tú sobre la cosa, o sea, tú no construyes sobre los libros, solamente sobre lo que leíste en los libros? Tú construyes sobre cómo está el terreno, porque los libros no te dicen cómo está el terreno. Entonces primero miras el terreno y sabes cómo está, y entonces sabes si le tienes que poner más hormigón o no, más fierro o no, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, en una cosa muy rápida, hicieron algo porque creían que por ahí pasaba. Además, con toda una presión de las ONG estas que se dedican a la ética, a la política, a esto, que tampoco han participado en política, porque sus directivos no tienen la fuerza para meterse en política. Si tanto les gusta la política, ¿por qué no participan? Claro. No, es que ser opinólogo es bastante cómodo, ¿no? Es que sí, claro, pues, claro. Ver los toros desde la barrera es súper cómodo. Claro. Entonces, el tema es que han habido algunas cosas, pero por ejemplo, yo no coincido para nada con Mulder, pero ayer lo escuchaba decir sobre
lo que lo están pidiendo de control, le están dando, ¿cómo se llama? Mecanismos de control al Jurado Nacional de Elecciones, a la SUNAT, a la RENIEC y al, ¿cómo se llama? Y a la OMPE. Están más controlados un partido político que cualquier otra empresa. Más controlados que Odebrecht, de todas maneras. ¿Cierto? Claro. Entonces, el punto es el siguiente. O sea, un partido político no tiene asalariados. O sea, todos los que trabajamos en un partido político es con nuestro pañuelo. Claro, es por convicción. Entonces, tengo que tener un contador. Es como la SUNAT que a una empresa pequeña le pide un contador, porque ahora tiene que hacer factura electrónica. ¿Y quién la hace? O sea, el pobre empresario, microempresario, ahora tiene que comprarse una computadora, tiene que tener un programa, tiene que tener alguien que lo maneje. O sea, ¿de dónde saca para la comodidad de los funcionarios? Entonces, yo creo que ahí hay cosas que no están claramente determinadas. ¿Te das cuenta? Entonces, pero no se atreven, por ejemplo, con cosas fuertes. O sea, la OMPE decide, o el Jurado Nacional de Elecciones decide cuál es el costo de los avisos que hay en la televisión. ¿Por qué? Porque tienen un rack de lo que cobran los canales, pero resulta que los canales quieren cobrar lo que quieren cobrar, pero cualquier empresario negocia con ellos para llegar a un punto. Claro. Eso no está establecido. Y si el Estado sabe que los canales de televisión o los radioemisoras hacen mucho dinero en las épocas de elecciones, lo que debería de hacer es un acuerdo con todos ellos para cobrar no 20, sino mucho menos. ¿Me entiendes? Y entonces dice, este es. Claro. Entonces las campañas bajan totalmente el costo. Entonces, en fin, yo creo que el tema de las mujeres, las mismas mujeres no están de acuerdo sobre que hay que incluirlas a la fuerza. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ellas se sienten que tienen la capacidad para hacerlo, y eso es verdad. Incluso colisiona con el tema que tanto se promueve de la democracia interna, pues, porque si vamos a vernos obligados a hacer este intercalado, ¿no? Entonces la democracia interna no se va a ver respetada. Yo he estado en España la semana pasada y he visto las discusiones que hay en el Congreso español. Oye, pucha, me da una envidia. Primero, obviamente manejan bien el español y hablan con propiedad. Claro. Segundo, no siente usted ningún insulto. Inclusive para mandarle su golpecito a alguien, su chiquita, lo hacen con una elegancia muy grande. Hay cantidades de mujeres en el Congreso y las próximas líderes que se ven son mujeres. Entonces, y están discutiendo, poniéndose de acuerdo para poderle dar al PSOE el mandato de ¿cómo se llama?, de presidente del Consejo de Ministros. Entonces, aquí andamos peleándonos todo el tiempo. Entonces, yo creo, fíjese que no solamente hay que ser peruano y tener 25 años para ser congresista. Creo que hay que tener un poco más. Y eso tiene que ver con educación y tiene que ver con experiencia. Entonces, porque son cargos muy importantes. La no reelección, no pueden estar, entonces, la no reelección lo que hace es hacer a un lado a la gente que tiene experiencia. Bueno, eso es verdad. Y también es verdad que no se reelegían todos. Claro, un 30%. ¿Cierto? Entonces, yo creo que el mensaje que manda la no reelección es que en el Perú hay 34 millones de personas y por lo tanto no tenemos por qué estar repitiendo el plato. ¿Cierto? Ese es un poco el mensaje. Hay otros, o sea, si hay ahorita 135 en el Congreso, pues hay ¿cuántas veces más 135, 34 millones que pueden reemplazar a él? Pero en realidad el tema es que es un métier, es un oficio. ¿No? Es como si tú pusieras a un médico, ¿no es cierto?, a operar de la vesícula a alguien que salió de la educación secundaria. Entonces tú necesitas que la gente sepa un poco. Yo creo que el Estado debería de tener
un sistema para todos aquellos que estudien, que quieran hacer política, deberían haber hecho un cursos o graduados en gobierno. Del En Estado, manejo promovido por gubernamental, el porque Estado, entonces puede ser, estamos claro. preparando a la gente Preparar a para la que gente. tomen las decisiones correctas. El país no puede esperar y estamos, hoy en día, estamos en un abismo. ¿Por qué estamos en un abismo? Porque la tecnología está avanzando y nosotros seguimos pensando que la minería es la resolución. Sí, hay que hacer la minería, pero no es la solución. No es todo, pues, claro, y no lo va a hacer siempre tampoco. Entonces, va a haber muchos problemas con todo lo que es la inteligencia artificial, muchos trabajos que se van a quedar por la automatización, por la robotización, etcétera. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Seguimos pensando que lo único que hay que hacer es minería? Por favor. O sea, eso es falta de ideas, pues. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Importante, nos ha dicho varias cosas muy interesantes en esta conversación, Luis Thaís, analizando pues nuestra coyuntura y nuestra situación, más que nuestra coyuntura, porque la coyuntura es así de pasajera, nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad política que hemos tratado en esta mañana con nuestro invitado Luis Thaís. Es momento de presentar la